Good morning, class. Buenos días, Gerardo, Jackie, Karen, Karen y Salvador. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, vamos a comenzar entonces con el repaso en lo que se van conectando los demás. La clase pasada hicimos repaso de presente simple y nos faltó a la parte de adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia ya los habíamos visto desde el primer cuatrimestre, ¿ok? Es el de always, often, ¿qué otro me acuerdo? Always, often, sometimes. ¿Qué otro? Hardly, bueno, si vamos a poner hardly ever. Si me acuerdo ahorita de otro, les digo. Eh, Never, dos, cuatro, always, often, sometimes, rarely, que es raramente. Esos son los adverbios de frecuencia. ¿Por qué de frecuencia? Lo que hacemos seguido, ¿ok? Always, siempre. Often, seguido. Sometimes, algunas veces. Ahorita les voy a poner oraciones y ustedes me van a ayudar a hacerlas, ¿eh? Rarely, raramente. Hardly ever, casi nunca. Y never, nunca. Entonces, ¿por qué le estamos viendo adverbios de frecuencia con presente simple? Porque estos adverbios de frecuencia con presente simple los vamos a utilizar en las oraciones. Si tenemos algún verbo que no sea el verbo to be, que lo vimos la clase pasada, el de cero estar, si tenemos una oración que no sea verbo to be, vamos a poner primero el adverbio, que es este en la oración, y después el verbo del que estemos hablando. Por ejemplo, yo siempre viajo a la ciudad. Entonces, I always travel to the city. Ahí está el adverbio de frecuencia, ¿verdad? Primero pronombre de la persona, el sujeto, antes del verbo va el adverbio y después el resto de la oración. ¿Pero por qué? Porque travel no es el verbo to be, ¿verdad? El travel es un verbo que no es cero estar, el travel es viajar. Entonces, yo siempre viajo a la ciudad. Podemos poner cualquiera de estos adverbios aquí. I often, I sometimes, I rarely, I hardly ever o I never. ¿Por qué? Porque es cualquier adverbio de frecuencia después del verbo en general. Pero ojo, si tenemos el verbo to be, por ejemplo, yo siempre estoy feliz. Entonces, estoy es el verbo cero estar, el verbo to be. Entonces, ya no vamos a poner primero el pronombre, vamos a poner el verbo to be. I am always happy. ¿Vale? Entonces, ¿por qué primero I am? Porque es el verbo to be. Dijimos que de las reglas, si es algún otro verbo, primero adverbio de frecuencia y después el verbo en general, pero si es verbo to be, primero verbo to be y después el adverbio de frecuencia. ¿Hasta ahí alguna duda? Brian, Esmeralda, Jerry, Jackie, Karen, Lisbeth, Salvador, ¿dudas, preguntas? No, profe. Ok, entonces, a ver, Jerry, vamos a hacer una oración contigo. A ver, si tú tienes una oración utilizando algún adverbio de frecuencia con algún otro verbo, Jerry, algún ejemplo, es para participación también, ¿eh? ¿Qué se te ocurre, Jerry? Utilizando cualquier adverbio de frecuencia, always, often, sometimes, rarely, hardly ever o never. ¿Qué se te ocurre? Eh, mm, ¿Tiene que ser en plural o singular? O no importa. No importa. Ah, ok. Entonces, Carla raramente
Eh, va al cine. Ajá. Ahora, ¿cómo me haces esa oración en inglés utilizando correctamente el adverbio de frecuencia? Profe, no sé si estoy bien, pero ¿cine es movies? O sea, de movies. Ajá, movie. Puede ser movie o puede ser cinema, cualquiera de las dos. Entonces, ¿cómo te quedaría? Eh, sería Carla Ajá, really goes to the movie. Bradley. Ajá, exactamente, goes, ¿verdad? Estamos hablando de tercera persona del Goes. singular, lo que veíamos Ajá. la clase anterior exactamente. Carla Riley goes, puede ser to the movie o to the cinema, cualquiera de las Ok, dos. profe. De hecho, quedaría un poco mejor cinema porque movie es más como película, ¿ok? ¿Qué estás haciendo? Viendo películas, watching movies. Entonces, ir al cine, go to the movie, goes to the movie, to the cinema, perdón. Ahí está, muy bien, Jerry. A ver, Esmeralda, ahora sí puedes hablar, Esmeralda. La clase pasada me quedaste ahí como a deber una oración, creo. Si no, mándame mensajito de que no puedes hablar. Y después de Esmeralda, Jackie. Si no está Esmeralda, entonces vámonos con Jackie. ¿Ya me escucha, maestro? Ah, ya te escucho, Esmeralda. A ver, Esmeralda, Ah, ¿tienes algún ejemplo de alguna oración como Jerry utilizando presente simple con algún adverbio de frecuencia? Te repito, Esmeralda, porque vi que te conectaste ya un poco después. Los adverbios de frecuencia son los que están aquí. Always, often, sometimes, rarely, hardly ever o never. Entonces, por lo regular, cuando tenemos un verbo que no es el verbo to be, Esmeralda, va primero el adverbio de frecuencia, después del sujeto. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento de la oración. Pero si es el verbo to be, primero va el verbo to be y después el adverbio de frecuencia. ¿Sale? Entonces, si quieres hacer una oración con verbo to be o con algún otro verbo, pero aplicando bien el adverbio, a ver, ¿qué se te ocurre? Te puedes guiar de la que hizo Jerry aquí en el ejemplo, en la pizarra. ok. ¿Qué se te ocurre, Esmeralda? Eh, a ver, la de casi nunca sería como casi nunca estoy en la casa. Ajá. Casi nunca estoy en la casa. Entonces, estás diciendo estoy. ¿Es el verbo qué? El verbo to be, ¿no? Porque es cero estar. Entonces, estamos hablando de ti, entonces sería yo, yo casi nunca estoy. Entonces, I am, ¿qué? ¿Qué verbo, qué adverbio es? Entonces sería hardly, o Ajá. ever at home. Ahí estaría como un poquito raro. I'm hardly ever be at home. Es que I'm, yo estoy, ¿no? Pero yo estoy casi nunca en casa, entonces tendríamos que ponerle aquí be at home. Ahorita voy a checar esa parte del be, si se pone, porque be es el verbo tuviese cero estar,
pero aquí como es hardly ever, no sé si nada más sea I am o I'm. Yo estoy casi nunca en casa. Pues sí, sí quedaría así. I am hardly ever at home. Porque si le ponemos aquí be at home, también es estar en casa, pero aquí también sería I am, yo soy o yo estoy. Entonces así quedaría correcta. I am hardly ever at home. Yo estoy casi nunca en casa. ¿Ok? Bien, Esmeralda. Jackie, ¿me escuchas, Jackie? Sí. Ok, Jackie, ¿tienes algún otro ejemplo parecido a los que Em, acaban de hacer tus compañeros? sí, A ver. ella algunas veces hace pastel. Muy bien. Ella algunas veces hace pastel. ¿Cómo te quedaría esa oración, Jackie? She sometimes Muy bien. bakes cookies. Ajá. Puede ser make o puede ser cook, que es cocinar a cake. Cook a cake. Te quedaría mejor cook porque es más relacionado con cocina, ¿no? Entonces, me aplicaste perfecto el adverbio de frecuencia. Si es algún otro verbo que no es el to be, entonces primero el adverbio y después el verbo. Y resto de la oración. Entonces, she sometimes cooks, porque estamos hablando de ella, cooks a cake. ¿Vale? Correcto, muy bien, Jackie. Thank you. A ver, entonces, hasta ahí con los adverbios de frecuencia del presente simple. Nada más era... Ya habíamos visto presente simple la clase pasada con algunas reglas que terminaban en O, los verbos cuando terminaban en Y después de antes de consonante, entonces ya habíamos visto los cambios y en general se les agrega una S a he, she, ¿verdad? Ahora vamos a ver el presente continuo. El presente continuo, acuérdense que lo utilizamos para oraciones o para actividades que estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, en este momento, o yo estoy tomando clase justo ahora, ¿vale? Cosas que estamos haciendo ahorita, ¿cómo se caracteriza o cómo se diferencian esas, o cómo diferenciamos el presente continuo del simple? Porque el presente simple son actividades de la vida cotidiana y el presente continuo, cosas que estamos haciendo en este momento y necesitamos primero el verbo to be y después el verbo que vamos a usar el principal con terminación ing. Y repetimos el paso de la clase anterior de los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you y they. Vamos a avanzar un poquito más. Ahí está. Entonces, como necesitamos presente continuo, I am, you are, he, she, it. Acuérdense que los tres son is y el resto de we, you, they son are. ¿Ok? Are y el verbo en presente continuo. Yo estoy trabajando. I am working. Work, el verbo trabajar, ing, working, trabajando. Ese ing o ing es el ando y yendo en español, el gerundio, ¿sale? Entonces, I am working, estoy trabajando. You're working, tú estás trabajando. He, she, it is working, él, ella o eso están trabajando. We, you, they, nosotros, ustedes, ellos, estamos trabajando o están trabajando. Entonces, no hay no está tan complicado esto, nada más agregarle el verbo to be y ¿cómo se llama? Y el verbo principal en ing con terminación ing. Entonces, mi ejemplo para ustedes es, yo estoy conduciendo a la ciudad justo ahora. I am driving to the city right now. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor va conduciendo y le hablaron por teléfono y no puede contestar. Entonces, I can answer to you because I am driving to the city right now. No puedo responderte porque estoy manejando a la ciudad justo ahora, ¿no? Entonces, ahí está mi adverbio, mi verbo to be, I am, mi verbo principal ing y el resto de la oración, ¿sale? Entonces, nada más acuérdense, esa es la positiva. La negativa, nada más le vamos a agregar I am not, you are not, he, she, it is not, o we, you, they are not. Y ya con eso lo hacemos negativo. Y en la interrogativa cambiamos el verbo to be del lado izquierdo antes del pronombre personal para hacer las preguntas. Entonces, ahora de los que están aquí, ya participó Jerry, ya participó Esmeralda, ya participó Jackie. Vamos con Lisbeth Zárate y Salvador. Lisbeth Zárate, ¿me escuchas?
Sí, profe. A ver, ¿se te ocurre algún ejemplo, Lisbeth? Puedes utilizar cualquiera de los pronombres o un nombre de una persona, es lo mismo. Nada más aplicar el verbo to be y tu verbo en ing, tu principal. ¿Cómo, qué oración se te ocurre, Liz? ¿Ella está desayunando? Muy bien, ajá. A ver, ella está desayunando. Vamos a ponerle más complemento en la cocina. Entonces, ¿cómo te quedaría tu oración, Lisbeth? Sería she ¿Correcto? Ajá. is having Ajá. She is, correcto. Having, ajá. breakfast Correcto. in the kitchen. Exactamente. Entonces, ahí está correctamente, ¿verdad? She's having breakfast in the kitchen. Having breakfast es tomando el desayuno o desayunando. Ahí está el verbo have con terminación ing y el de breakfast que es desayuno. Entonces, she's having a breakfast in the kitchen. Es correcto. Muy bien, Liz. Salvador. Él está trabajando en una empresa. Ok. Él está trabajando en una empresa. ¿Cómo te quedaría esa, Salvador? He is working in the company. Muy bien. He is working in the company. Exactamente. Entonces ahí tenemos el pronombre he. A he le corresponde is. Él tomó el ejemplo de aquí de working. He is working in the company. Él está trabajando en la compañía. Entonces todas, fíjense, todas son cosas que estamos haciendo en este momento. Ella está desayunando en la cocina. Él está trabajando en una empresa. Yo estoy conduciendo a la ciudad justo ahora. Entonces todas son actividades que estamos haciendo justo ahora. ¿Vale? Entonces, si no tienen preguntas, dudas, vamos con el siguiente tema para que nos vayamos un poquito más rápido. De acuerdo al libro, esa es la unidad 1 del primer libro que llevaron ustedes del anterior. Vámonos con la unidad 2. Viene la gramática de pasado simple y used to. Ok, pasado simple y used to. Vamos a borrar esto. Y vamos a ponerle pasado simple. Past simple. Acuérdense que el pasado simple, chicos, son cosas que hicimos en un tiempo definido en el pasado, ¿sale? No es ya presente ni presente continuo, son cosas que hicimos en el pasado y en las oraciones vamos a utilizar también pronombres personales, pero también vamos a utilizar los verbos en pasado. Por ejemplo, acuérdense que también hay verbos en pasado que son regulares y verbos irregulares. Vamos a poner pasado simple, verbos regulares e irregulares. Los regulares, acuérdense que son verbos a los que les vamos a agregar la terminación ed. Por ejemplo, ¿qué verbo? Move, que es el verbo mudarse o moverse. Se le agrega ed, como ya tiene la e, ya nada más le agregamos la d y convierte el verbo en pasado. Travel es el verbo viajar, pero para hacerlo pasado duplicamos la d y agregamos la ed. Entonces a la mayoría esa situación es la que pasa, se les agrega ed. ¿Qué otro? Déjenme acordar de otro verbo, son muchísimos. Practice. Es el verbo practicar. Como ya tiene la E, para hacerlo en pasado nada más le agregamos la de practice, ¿no? Entonces, esos son los verbos regulares a los que se les agrega ed. Pero, ¿qué pasa con los verbos irregulares? No, ¿cómo vamos a diferenciarlos de los verbos regulares? Pues porque estos cambian. Cambian. ¿Y cómo vamos a saber la diferencia de unos con otros? Pues nada más tenemos que memorizarlos, o sea, no hay otra. ¿Cómo vamos a saber que un verbo regular, otro es irregular? Memorizándolos, ¿no? No les puedo decir, pues la diferencia es que esto, no.
Por ejemplo, el verbo ver es el verbo sí. ¿Cuál es el pasado del verbo sí? Es el verbo so. Entonces no hay otra más que memorizarlos. El verbo go es el verbo ir. ¿Cómo vamos a saber cuál es su pasado memorizándolo? El pasado es el verbo go. Go es el verbo went. Y así, en la lista bueno, en la parte de atrás de su libro, del que estamos utilizando ahorita, hay una lista de verbos que vienen de la A a la Z. Esos verbos que vienen en su lista de atrás de su libro son verbos irregulares. ¿Ok? Entonces ahí tienen una lista para poderlos estudiar, para que entre más verbos tengan, más oraciones pueden hacer. Y los verbos que no vengan ahí, bueno, no quiere decir que todos, son verbos regulares que se les agrega ed. Entonces, ya explicando esto, vamos a hacer oraciones utilizando estos pronombres. I, you, he, she, it, we, you, they. Entonces, fíjense, solamente en las oraciones positivas vamos a aplicar el verbo en pasado, solamente en las oraciones positivas. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, yo comí. Ate. Es un verbo irregular porque el verbo comer es eat. El pasado cambia, es ate. Entonces, ella comió pescado con papas. She ate fish. Ay, no me estuve. Fish with chips. Ahí está mi oración. Ella comió. Entonces, pasado, el verbo de comer ate es, de eat es ate. Y ahí está mi oración. Pronombre, she ate, pasado de comer, fish with chips, pescado con papas, complemento de la oración. Pero ¿qué pasa en mi oración negativa? Ella no comió pescado con papas. Entonces, she, vamos a utilizar aquí el auxiliar did y la negación not. She did not eat. Pero ¿por qué aquí en el pasado ya no vamos a ponerle como en el pasado el verbo en pasado aquí? En la oración positiva está ate y aquí en la negativa estamos poniendo it, el presente. ¿Por qué? Porque la negación did, el auxiliar did, nos indica que nuestra oración está en pasado. Entonces ya no podemos poner tampoco el verbo en pasado. ¿Sale? Entonces, she did not eat fish with chips. Ella no comió pescado con papas. Entonces, les repito, en la positiva solamente vamos a cambiar el verbo a pasado, ya sea regular o irregular. Pero en la negativa no, porque el auxiliar did que estamos utilizando ya nos está indicando pasado. El did not, ¿ok? Did not, el did nos indica pasado, pero el not, pasado negativo. Entonces, y en las preguntas también vamos a utilizar el auxiliar did. Entonces, por ejemplo, si en lugar de afirmar y negar preguntamos, ¿comiste pescado con, comió ella pescado con papas? Entonces empezamos con el auxiliar. Did she eat fish with chips? Signo de interrogación o question mark. ¿Comió ella pescado con papas? Entonces ahí tenemos positiva, negativa, pregunta y nuestras respuestas cortas. Si responde que sí comió eso, entonces acuérdense que vamos a poner yes, dependiendo del pronombre. Yes, I, you, he, she, we, you, they, did. En este caso estamos hablando de ella. Yes, she did. Si es negativo, no, ella no lo hizo. No, she didn't. O did not, que es la abreviación de la forma regular de did not o didn't, es lo mismo. ¿Sale? Entonces ahí tenemos positiva, negativa, pregunta y respuestas cortas. Do you have any questions? Guys, questions. Jerry, Jackie, Karen, Liz, Salvador, Esmeralda, Brian. Preguntas, questions. De mi parte no aprobé. Ok, entonces vámonos con Brian. Ya puedes hablar. Ahora sí, en este curso ya puedes hacer oraciones o no puedes hacer oraciones, Brian. En el curso pasado casi no participaste. Creo que no. A ver, entonces nos saltamos con Esmeralda y Jerry.
Una oración, Esmeralda y Gerardo, con pasado simple, utilizando un verbo regular o un verbo irregular, es el que a ustedes se les ocurra, ¿vale? Voy a borrar esto y ustedes me dicen cuando ya la tengan. Es más, les voy a dejar ahí los ejemplos para que de ahí la saquen. Un mensaje de quién. De Jackie. Ah, Jackie no tiene dudas. Muy bien, Jackie. ¿Lista, Esme? ¿O ya te me fuiste? Aquí ando. Ok, ¿ya tienes tu oración, Esme? La oración tiene que ser con el I. Para que no se te complique tanto, Esme, piensa en una oración en pasado simple, en español, y te ayudamos a hacerla en inglés, utilizando algún pronombre personal. A ver, yo trabajo en la zona sur, ¿podría ser? Yo trabajo no porque ese es presente, Esmeralda. ¿Cómo sería en pasado? Yo trabajaba. Yo trabajé, ¿no? Yo Trabajé, trabajé, perdón. ajá, yo trabajé en el sur de la ciudad. O vamos a ponerle para no complicarnos tanto. Yo trabajé en la ciudad. Entonces, ¿cuál es tu pronombre? Tenía I. Ajá. Ahora, tu verbo, ¿cuál verbo tienes en presente? Sería worker. Exactamente, tu verbo en presente es work. Pero como este es un verbo regular, como ya lo sabemos, entonces nada más le agregamos ed. Yo trabajé, ya no vamos a poner en la ciudad, ya utilizamos mucho en la ciudad, en el campo. In the field. Ok, I work in the field. Yo trabajé en el campo. Entonces, ¿cómo la hacemos negativa, Esmeralda? Sería I don't. Ese es el do, el Didn't. auxiliar en presente. En pasado, ¿cuál está aquí? Aquí te lo estoy señalando con el mouse. Sería did not. Exactamente, did not o didn't. Para hacerlo más práctico, didn't. Entonces, ¿nuestro verbo ya lleva ed o ya no lleva ed, Esmeralda? Ya no lleva. Exactamente, porque el did not ya nos indica pasado. Entonces, nada más sería I didn't work in the field. Yo no trabajé en la ciudad. Aunque el verbo viene en presente, el did ya nos indica pasado y el not o didn't ya nos indica pasado negativo, ¿vale? Ahí está. Entonces, Jerry, ¿ya se te ocurrió alguna oración, Jerry? Thank you, Esmeralda. Um, mm, ellos Ajá. paseaban o salían La que tú quieras. Salieron, ¿no? o Salieron. solían salir. Bueno, Es que ese del solían salir, ese ya es otro tema, Jerry.
Ya es el Sí. used to. Entonces ese no lo podemos utilizar hasta que lo veamos. Entonces, sí, salieron Ajá. ah, de viaje a Acapulco. Ellos salieron Lejos. de viaje a Acapulco. Sí. Ajá. Espérame tantito. Hazla en este, ¿cómo se llama? En inglés y ahorita me la dices. Es salieron, es went. Es que ese de went es es ir, pero, ajá, nada más solamente el verbo went es salir. Le tienes que agregar otra parte para que se refiera a salir. Por ejemplo, el verbo ir, salir es go out, pero si tú a este go ya me lo estás haciendo en pasado went. Entonces, went out es el verbo salir o salieron ya más el de viaje, ¿no? Entonces, ¿cómo te quedaría tu oración completa? ¿Cómo te queda, Jerry? eh, con profe, ¿No? ¿No te sale? A ver, para no, empezar, tu pronombre, ¿de quién estamos hablando? ellos. Ahí está. Entonces, ¿qué They. sería? They, correcto. Entonces, they. Te decía, go out es salir, pero tú ya me dijiste que el pasado de go, ¿cuál es? Ya me lo dijiste ahorita. Went. Exactamente. Went out. Ahí está, salieron. Ellos salieron. Ah, Ahora sí, de viaje a Acapulco, ¿cuál es? ¿Cómo quedaría? me lo marca que es they went on a trip to Acapulco. On a trip to Acapulco. Ajá, es que acuérdense que el traductor de Google nos va a dar una traducción muy mecánica, muy robótica, pues. ¿Vale? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es darle una interpretación a una oración que no va a quedar exactamente en la misma oración, pero nos va a hacer referencia a algo similar, ¿vale? Esos son lo que hacen los traductores, los intérpretes traductores, los que se dedican a traducir textos o a trabajar en empresas que traducen, es lo que hacen ellos. Ellos dan una interpretación, por eso es intérprete. No te van a traducir algo tal cual, te van a dar algo que sea similar a lo que el libro, la revista, el periódico, el artículo o la persona está diciendo. No exactamente lo que es, porque si no sería muy mecánico. Si tú le pones así algo, un párrafo para traducir en Google, te lo va a traducir así mecánicamente, te va a poner palabras que son iguales al inglés en español, pero entonces luego pierde el sentido y ya no entiendes de lo que te está describiendo, ¿sale? Entonces, ¿cómo te quedaría esa oración en pasado simple, Jerry? Ya sabemos que es they went out. Ahora, ¿cómo lo hacemos en pasado? En negativo, perdón, pasado negativo. Eh, para que diga ellos no viajaron. Exactamente. Acá es que pues went y went out. Ajá. Pero ya no va a decir went, ya va a decir
ya va a estar en presente porque, ¿qué es lo que nos indica que la oración está en pasado, Gerardo? La negación. Ajá, entonces, ¿cómo te quedaría? ¿They qué? ¿Cómo está en la de arriba de la que hizo Esme? Es lo que estoy viendo. Ajá. Pero entonces sí cambiaría, ¿no? Porque sería did not travel. They did not, hasta ahí vas bien. Did not o didn't, es correcto, hasta ahí. They didn't o they did not. Pero ¿a dónde dejas el verbo? Si el verbo es went out. Entonces ya no es went. El pasado de ir es went. ¿Cuál es el presente? Es go, ¿no? Ujú, es Entonces, cierto. they didn't go out on a trip. ¿Por qué? Porque si tú le pones aquí otra vez went out, estás indicando doblemente la negación. Pero did not ya nos indica que tu oración está en pasado. Por ejemplo, los americanos cuando leen did not, automáticamente ellos ya saben que la oración que tú les estás dando es en pasado. Por el simple hecho de venir el did, ya saben que es pasado. Did not, pasado negativo. Entonces ya tu verbo ya no va en pasado porque ya el did está indicando eso. Entonces por eso les decía, solamente en las positivas su oración va en negativo. En las negativas van a utilizar el didn't y su verbo debe de ir en presente. Y en las preguntas también va a empezar su oración con did, el pronombre del que estén hablando, el verbo en presente y el resto de la oración con el signo de interrogación, porque el did ya nos está indicando también que es pregunta y es negativa. Perdón, pregunta en pasado simple. ¿Sí, Jerry, o no? Sí. Ok, entonces seguro ahí siento que tienes como todavía lagunas del tema. Me mandas ¿Qué? mensajes si todavía tienes dudas, chécalas bien y me mandas WhatsApp si todavía tienes complicaciones, ya te explico. Y ya nos quedan 2 minutos. Entonces, oraciones, 3 oraciones en pasado simple para esta clase, 3 oraciones en presente en pasado simple, utilizando, acuérdense, en la positiva el verbo en pasado, en la negativa didn't y en la pregunta did. Ahí están los ejemplos que se quedan grabados en la clase, la voy a subir a la plataforma en cuanto se la cambie ya la suba a YouTube y para que chequen ¿cómo se llama? Los que se metieron al final. Xochitl, me mandaste el mensaje de que te enviara la invitación por el chat de la plataforma y no había visto el mensaje por estar aquí en la clase con los chicos, no me llegó la notificación. Entonces, vuelve a checar, no hay ningún problema, te voy a poner tu asistencia, Xochitl, nada más checa el video para que no te quedes sin ver el tema. Ahorita que lo suba a la plataforma, lo checas o cuando puedas lo checas y ya para que te actualices y estés al corriente con los demás, ¿sale? Entonces, 3 preguntas. Ajá. ¿Me puede repetir lo de las oraciones, la tarea? Ajá. 3 oraciones utilizando pasado simple, como los ejemplos que estamos haciendo aquí, ¿sale? ¿Quieren que yo se las dicte en WhatsApp o ustedes las hacen? Díctelas. Ok, se las mando por WhatsApp, ¿sale? Porque ya me queda menos de 1 minuto. Entonces, preguntas, dudas. Ok, entonces, ahí le dejamos. Nos vemos en un rato porque tenemos clase de derecho, ¿sale? Es una nueva clase que van a tomar de derecho conmigo. Esa clase nada más dura media hora. Media hora ven el video, pasan lista en la plataforma, ven el video y en media hora nos volvemos a conectar para hablar del tema de derecho, ¿sale? Que es una introducción. Entonces, ahorita nos vemos, chicos, en un rato. Gracias, bye, bye. Profe.